Buenos días. Nuestra meditación para este fin de semana viene del libro de Mateo, capítulo 10, versículos 5 y 24 al 33. Dice la palabra de Dios. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Beelzebú, cuanto más a los de su familia. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a lo que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos gorriones por un monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contado a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen mucho más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también los desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Esto es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tipo de vida esperaba a los discípulos de Jesús? En los versículos antes de nuestra lección para el día de hoy, Jesús había nombrado a sus 12 apóstoles y les había dado la autoridad de compartir su mensaje a toda la gente de Israel. Pero ¿qué tipo de futuro esperaba a los apóstoles en su nuevo papel? En nuestra lección de hoy, Jesús describe lo que podrían anticipar. Dijo, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Lo que Jesús describe en estos versículos no suena bien. Todo el mundo los odiaría. Miembros de sus propias familias los entregarían a la muerte. Jesús sigue por añadir, cuando los persiguen en una ciudad, huyen a otra. Los discípulos serían atacados, odiados, rechazados, engañados, solo por su proclamación de las buenas nuevas de Jesús. Hoy en día hay muchos pastores que enseñan que si crees en Dios y si confiesas su nombre, que vas a tener una vida libre de dificultades. Enseñan que nuestras dificultades son un producto de nuestra falta de fe en Dios, pero en nuestra lectura de hoy, Jesús enseña el opuesto. Los que confían en Él van a sufrir. Los que proclaman su nombre van a ser odiados. Nuestra fe sería la causa de mucho sufrimiento. ¿Qué debemos pensar cuando estamos atacados por nuestra fe? ¿Qué debemos concluir acerca de Dios y su amor de nosotros cuando experimentamos la persecución por la fe que confesamos? Pues sería fácil para nosotros concluir que Dios nos ha abandonado. Sería fácil pensar que Jesús nos ha dejado. La grita común de los que sufren es, ¿dónde está Dios? Imagino que los apóstoles pensaron lo mismo cuando sufrieron por el nombre de Cristo.
Si la historia de la iglesia es verdadera, 11 de los 12 apóstoles de Jesús fueron matados por su proclamación del Evangelio. Y el único que no fue matado por su fe, Juan, pasó sus últimos años de la vida viviendo en exilio en una isla aislada. La historia de los apóstoles es una historia de sufrimiento y persecución. Y sería fácil concluir que Jesús les había abandonado. Pero en nuestra historia de hoy, Jesús les anima que en medio del sufrimiento que siempre estaría allí. Jesús dijo, así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Ninguno de los ataques que los discípulos sufrieron podrían ser escondidos de Dios. El Dios del universo, que puede ver los pensamientos más íntimos de todos, vería las malas intenciones de los que odiaron a sus discípulos. Es decir, que Dios no es ignorante de los sufrimientos de sus seguidores. Y Jesús siguió por decir, no se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene más contado a ustedes, aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. En medio de sus dificultades, el amor de Dios para sus discípulos nunca cambiaría. Dios estaba con ellos cada momento de sus vidas. Tanto cuidó Dios a los apóstoles que supo el número de cabellos en la cabeza de cada uno de ellos. Entonces, si Dios estaba presente con ellos, ¿por qué tendrían que sufrir? ¿Por qué permitió Dios que los apóstoles sufrirían de los ataques de sus enemigos? Jesús muestra que por medio del sufrimiento, el sufrimiento de los apóstoles, estarían conectados a Cristo y sus promesas. Jesús dijo, el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Beelzebú, cuanto más a los de su familia. Y Jesús siguió por decir, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Por medio de su sufrimiento existió una conexión entre Jesús y ellos. Los enemigos del Evangelio mataron y maltrataron a Jesús. Entonces, los discípulos de Jesús recibieron el mismo tratamiento. Pero su sufrimiento no fue sin propósito. Por medio de su sufrimiento, los apóstoles recibieron reconocimiento delante de Dios. Por medio del sufrimiento, la fe de cada discípulo fue verificado. En el libro de Hechos, los apóstoles celebraron la persecución que recibieron por el nombre de Jesús. Lucas, el autor del libro de Hechos, escribió, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. Por sufrir el mismo tipo de persecución que su Salvador, fueron confirmados como miembros eternos de la familia de Dios. Jesús explicó, por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Los que enfrentaron el odio del mundo demostraron su fe en las promesas futuras de Dios y fueron declarados recipientes de la salvación de Dios. ¿Qué quiere decir estas palabras de Jesús a nosotros hoy en día? ¿Qué podemos anticipar como seguidores fieles de Cristo? Si crees que la vida de un cristiano va a estar fácil,
Aquí aprendemos la mera verdad. La vida de un discípulo de Cristo es una vida de sufrimiento y dificultad. El mundo no ha dejado de odiar a Cristo y sus enseñanzas. Ser cristiano no es una manera para ser popular con la gente que ha rechazado a Jesús. Personas van a burlar de nosotros, amigos nos rechazarán, familiares nos ignorarán. Durante la historia del mundo muchos han sido matados por su fe y es posible que la violencia que experimentaron los apóstoles podría empezar a ser más común en el futuro en este país. La vida de un cristiano va a tener sus dificultades, pero esas dificultades no son evidencia del abandono de nuestro Dios. Al contrario, esas dificultades son evidencia de nuestra conexión con Él. Sufrimos en el mundo igual que nuestro Salvador sufrió en este mundo. El mundo no aceptó a Jesús y no va a aceptar a nosotros porque pertenecemos a Él. Pero mientras que sufrimos la persecución de este mundo, Dios sigue de estar presente con nosotros. Tenemos un Dios de los detalles. Cuando sufrimos persecuciones, nuestro Dios observa nuestro sufrimiento y nos ha prometido que va a actuar para ganar la justicia para todos que sufrimos. El Dios que nos ama tanto, que ha enumerado los cabellos de nuestra cabeza, no va a dejar de actuar en la defensa de los suyos. Mientras que nuestro Dios ha prometido salvación eterna a sus creyentes, escucha lo que Jesús dice acerca de los que rechazan a Él y a sus seguidores. Jesús dijo, pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Los que rechazan a los que confían en Dios serán rechazados por Jesús mismo. Los que atacan a sus creyentes serán nombrados como enemigos de Jesús delante de Dios el Padre y recibirán su recompensa. Entonces, Jesús nos ayuda a ver qué existe en el futuro después del sufrimiento del presente. Después de la persecución, después de las burlas, después de los ataques físicos y emocionales, después de esta vida temporal, existe una vida eterna en que todo el sufrimiento de este mundo tendrá su fin. Entonces, mientras que sufrimos, Cristo nos anima. No les tengan miedo. Los que nos abusan no pueden quitar de nosotros la conexión que tenemos con Cristo. Los que nos rechazan no pueden afectar la esperanza que sentimos por ser nombrados entre los reconocidos por Jesús delante de nuestro Padre Celestial. Cada vez que sufrimos por nuestra fe, podemos recordar cómo Jesús sufrió para nosotros. Cada vez que somos maltratados por nuestra confesión, Cristo nos anima que no nos ha olvidado, que Dios nos preserve en la verdadera fe, que Él nos ayude a quedarnos firmes en la fe. Cristo enseñó que no necesitamos tener miedo de lo que solo pueden atacar nuestros cuerpos. Jesús dijo, teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. En medio del sufrimiento, que Dios nos ayude a estar firme en la verdadera fe, que nos conecta con Jesús. Que Dios nos ayude a ver nuestros sufrimientos en la misma manera que los primeros apóstoles, como oportunidades de demostrar la conexión que tenemos con Cristo. Una conexión que durará para siempre. Él que ha numerado los cabellos de nuestras cabezas, sabe cómo ayudar y apoyar a los suyos hasta el día que nos lleve de este mundo de sufrimiento, asimismo en los cielos. Él que ha sufrido para nosotros, sabe el momento preciso para llevarnos de este mundo de sufrimiento a su reino glorioso. Venga tu reino a nosotros, Cristo. Amén. Oremos.
Oh Señor, cuya presencia misericordiosa nunca deja de gobernar y dirigir a los que has alimentado en tu amor y adoración. Haz que reverenciemos y amemos sin cesar tu santo nombre. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reciben la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.